Y de alguna manera, pues vamos a iniciar en breves instantes, ya que es una cantidad bastante grande de alumnos. De esta manera, entonces, una buena tarde para todos. Gracias por su asistencia puntual y por deferencia a la misma, pues vamos a iniciar nuestra sesión en los próximos instantes. Tenemos algunos elementos importantes, hay información también importante, así es que gracias a todos y a todas por hacer eco a la convocatoria, al llamado. Somos en este caso una comunidad bastante numerosa en este salón, pero esperamos que en los minutos que restan, claro, pues vamos a dar la opción de que ingresen, dando un tiempo prudencial. Ya estamos son 6 minutos básicamente para el ingreso de los estudiantes. Entonces, en unos 4 o 3 minutos, pues vamos a cerrar el acceso y de alguna manera, pues poder desarrollar nuestra actividad sin interrupción. De alguna manera, entonces, vamos a ir determinando pues algunas reglas importantes para desarrollar nuestras sesiones virtuales. Entonces, vamos a permitir, pues, por supuesto, que participen. Claro, vamos a generar algunas medidas de seguridad. Se las voy a comentar a ustedes para esta sesión virtual. Y de alguna manera, pues tendremos hasta en esta sesión, pues trataremos de terminar el tema de la denominada Ley de Causalidad Jurídica, que fue la que desarrollamos en la sesión anterior. Iniciamos la explicación de la misma. ¿Qué tendría, pues, por comentarles a ustedes? Claro, se desarrolló una actividad asincrónica programada en el periodo de clase del día miércoles. De alguna forma, este laboratorio es un ejercicio práctico que me permití socializar y compartir con ustedes para que pudieran darse cuenta, ya en caso práctico, cuál es la importancia, primero, de asistir a clases, de estudiar apropiadamente la temática, y luego pues la comprensión de este tema de la estructura lógica de las normas. Puedo adelantarles algo, puesto que algunos podrían tener la inquietud de si tiene alguna ponderación o no, pero básicamente es sin ninguna ponderación, es un ejercicio práctico. Pero entonces, cuando se desarrolló este aspecto referido a la denominada Ley de Causalidad Jurídica, pues vamos a entender en principio pues dos componentes. Ustedes los pudieron detectar o determinar a través del ejercicio práctico. Espero que lo hayan realizado. Si no lo realizaron, pues tal vez les encargaría que pudiesen ustedes continuar, hagan el esfuerzo, el intento para el desarrollo de esos temas. Ubicar y clasificar dentro de la norma cuáles son los componentes lógico-estructurales de la misma. Algunas sugerencias. Ustedes saben que se les había indicado de alguna forma que para poder saber cuál es el supuesto, claro, se mencionó por definición del mismo que la descripción hipotética de una conducta humana, de alguna circunstancia o de algún fenómeno o acontecimiento natural donde aparezcan estos tres, cualesquiera de estos tres, que en caso de producirse, pues va a generar consecuencias. Ténganlo por seguro de que ustedes estarán en presencia del elemento lógico estructural que es el supuesto jurídico. Ese es uno. Segundo, cuando nosotros hablamos de las consecuencias jurídicas, claro, pues mencionamos que estas, para poder ser localizadas dentro de nuestro texto de la norma, pues lo que vamos a buscar es dónde nacen, dónde se modifican, dónde se transmiten o dónde se extinguen derechos subjetivos y deberes jurídicos. Y esto lo que nos va a permitir es encontrar ese elemento lógico estructural de la norma que es la consecuencia jurídica. Bueno, entonces ya cumplimos 10 minutos dando ingreso a los alumnos. Les voy a encargar encarecidamente, voy a cerrar en estos momentos el acceso, no porque
desee hacerlo, sino de alguna manera, puesto que necesito desarrollar y que ustedes desarrollen una competencia y es la puntualidad. Parece que Roselinda quiere participar. Adelante, Roselinda, por favor. Antes de comenzar. Buenas tardes, Buenas licenciado, tardes. perdón por la molestia. No yo estuve realizando la prueba esta que usted nos envió. El laboratorio. Pero sí, exacto, ajá. Sí tuve en un par de las páginas tuve problemas para identificar en algunos que parecieran no tener consecuencia jurídica. Puede ser que algunos artículos no tengan consecuencia jurídica. Fíjese que me tomé la tarea de ubicarles artículos que tienen los dos componentes. Lo que sí puede pasar, Roselinda, es que encuentren en más de un supuesto y más de una consecuencia. Buenas tardes a quienes ingresan. Entonces, claro que tienen. Entonces, es de encontrar y es a través de la práctica que ustedes van a poder ir ubicando los supuestos y las consecuencias. Por ese motivo, ese laboratorio no tiene ninguna ponderación. Entonces, ¿qué genera esto? Pues que si fuese el caso que en el examen viniera alguna serie similar a esa sí va a tener ponderación. Entonces, tienen ustedes tiempo. Claro que tienen consecuencias y tienen supuestos los artículos. Bueno, mis estimados amigos, ya que pues todavía están en este momento solicitando ingreso, pues y no he comenzado, pues voy a admitir en este momento oficialmente, pues voy a cerrar el ingreso, les encargo la puntualidad, ya estamos con 17 minutos básicamente sobre la marcha, en este caso, bueno, son 12 minutos, 13 minutos, entonces les encargo. Voy a proceder a silenciar nuestro respectivo salón virtual. Voy a silenciar los micrófonos en este momento para que no haya interrupción en base a quienes estén, en este caso, activando voluntaria o involuntariamente el micrófono. Entonces, al final voy a generar con ustedes una, podemos decir así, una actividad para abrir micrófonos y poder, en este caso, encontrar la posibilidad de que ustedes realicen sus preguntas. Tengo entonces, en este caso, ya bien, pues, iniciar la clase. Gracias por su atención. Utilicen el chat de la mejor manera posible y de alguna forma, pues, ustedes va a ser utilizado únicamente para fines de carácter, en este caso, académico. Entonces, en este momento, pues, claro, cerramos el ingreso. Gracias por su atención y comenzamos a disertar nuestra clase de hoy. Ustedes recordarán, pues básicamente que hemos estado desarrollando el tema que se refiere a la ley de causalidad jurídica. En la sesión anterior, por supuesto, se había explicado esta temática, es importante, pero nosotros vamos a establecer que esta ley de causalidad jurídica, en primer lugar, voy a mencionar un jurista, Fritz Scherrier, que en un momento dado verán ustedes un breve resumen de quién fue él. Él, a su vez, como un estudioso del derecho, fue discípulo de otro gran exponente del pensamiento filosófico jurídico y fue Hans Kelsen. ¿Se recuerdan ustedes de Hans Kelsen? Él, por supuesto, es un positivista jurídico, constructor de la denominada teoría pura del derecho. Sobre este tema de la teoría pura del derecho de Hans Kelsen, ustedes se recordarán que platicamos algunos aspectos relacionados con esta temática en aquella etapa desarrollada en el tema crisis del derecho natural, que es un tema que se abordó el semestre pasado en el denominado origen y esencia de Estado de Derecho. Entonces habíamos platicado de Hans Kelsen, positivista jurídica. Claro, en el caso de Kelsen, influenciado pues, por el pensamiento de Immanuel Kant, pero vemos que Scherrier, pues bajo la, podemos decir así, tutoría, por haber sido su maestro, Hans Kelsen, pero también este
personaje pues fue influenciado por el pensamiento de Edmund Husserl, de alguna manera otro genio del pensamiento, descubridor de esa corriente filosófica a la que se le ha dado el nombre de la fenomenología. Entonces, lo que ocurrió es que Fritz Scherrer se inspiró y se basó en el pensamiento de ambos juristas de renombre internacional, pero a su vez él hizo una propuesta, me refiero a Fritz, de generar una posición doctrinaria ecléctica o mixta, al tratar de buscar una reconciliación entre dos corrientes que como teorías tienen un renombre internacional, la teoría pura del derecho de Kelsen y la fenomenología de Edmund Husserl, que de alguna forma trató de funcionar los criterios de dos grandes pensadores del derecho. Claro, esto pues también le costó críticas a Fritz, pero de alguna forma es como un antecedente. Platicar de esa teoría pura del derecho, platicar de la fenomenología, pues es un ámbito que debe ser explicado pues en un nivel superior de estudio del derecho, puesto que es una cuestión filosófica del derecho y que en el mejor de los casos, pues debe ser abordado a nivel de posgrado, a nivel de maestría o doctorado en derecho. Pero es justo que ustedes sepan el por qué. Bueno, en nuestro programa pues se menciona la famosa ley de causalidad jurídica, pero quiero que entiendan de que detrás de esas teorías que aparecen como parte de nuestro programa, pues hay pensadores y filósofos del derecho de renombre a nivel internacional y por supuesto nacional. ¿Qué podríamos ver acá? Fritz, por supuesto, pues tiene un ensayo, un libro que de alguna manera, la teoría fundamental del derecho, que es interesante. Esta obra es una obra monumental y que de alguna forma he de comentarles los momentos históricos en los cuales vivió Fritz fueron complejos en su país natal, y por esto es que él, derivado de la convulsión social y política, pues él fue expatriado, tuvo que salir de su patria. Entonces, lamentablemente, pues este fenómeno, pues lo vemos en la actualidad como juristas, pues tienen que salir prácticamente al exilio, puesto que las condiciones sociales y políticas de sus países de origen pues son muy convulsionadas. Pues bien, ya tienen más o menos una perspectiva de la talla de este autor que vamos a parafrasear dentro de las sesiones que vienen a continuación. Bueno, entonces aquí tenemos por un lado la denominada ley de causalidad jurídica. Quiero que lean lo que aparece en su pantalla y vamos a disertar algo al respecto. Bueno, esta ley puede expresarse de dos formas. No hay consecuencia jurídica sin supuesto de derecho, o bien toda consecuencia jurídica háyase condicionada por determinados supuestos. Quiero que noten lo que voy a hacer en este momento utilizando la presentación que les comparto. No hay efecto sin causa. O, otra forma, todo efecto háyase condicionado por determinada causa. Repito, no hay efecto sin causa, todo efecto háyase condicionado por determinada causa, por determinada causa. Entonces, pues básicamente en eso consiste en la denominada ley de causalidad jurídica. Claro, nosotros vamos a encontrar un corolario para hacer una expresión de lo que anteriormente hemos mencionado, y quiero que noten lo que está en su pantalla. Si la condición jurídica no varía, las consecuencias de derecho no deben cambiar. Todo cambio en las condiciones jurídicas determina una modificación en las consecuencias jurídicas. Bueno, aquí tenemos estas expresiones, pero tenemos que explicar, hay que analizar. Cuando nosotros hablamos de una condición jurídica,
definitivamente vamos a referirnos a ese elemento condicionante de cuya realización dependen las consecuencias. ¿Cuál es este elemento condicionante? Básicamente es el supuesto jurídico. ¿Integrado por qué? Esa parte de la norma en donde se describe hipotéticamente una conducta humana, o puede ser un acontecimiento natural, o podría ser alguna circunstancia. Si no hay ningún cambio o variación en ese supuesto, por supuesto entendemos que las consecuencias de derecho no deben tener un cambio. Yo podría decir, por ejemplo, imagínense, Juan mató a Pedro. Aquí voy a utilizar Juan mató a Pedro. Juan, en este caso, dio muerte a alguna persona. En este caso es Pedro. Bueno, entonces tenemos un hecho, un caso concreto. Y si nosotros calificamos inicialmente ese hecho, podríamos pensar si esa conducta está prevista en algún supuesto contenido en alguna norma de nuestro ordenamiento jurídico, y vamos a encontrar, por ejemplo, en una primera percepción, de que en el artículo 123 de nuestro Código Penal se establece o tipifica una conducta que va a ser calificada como homicidio. ¿Qué nos dice el 123? Comete homicidio quien diere muerte a alguna persona. A los homicidas se le impondrá prisión de 15 a 40 años. Pero entonces acá entendemos esta situación y obviamente hay una descripción hipotética que se constituye en la condición jurídica de la cual van a derivarse las consecuencias de derecho. Y si esas condiciones hipotéticamente plasmadas en el supuesto no varían, pues van a seguir siendo las mismas consecuencias. ¿Y qué se traduce en las consecuencias? Que la consecuencia jurídica va a ser la imposición de una pena privativa de libertad consistente y que va a ubicarse dentro de un rango mínimo de 15 a un máximo de 40 años. Y esa es la consecuencia para el delito de homicidio contemplada en el artículo 123 del Código Penal. Muy bien, imagínense ustedes, pues se inicia la investigación, aquí la eficiencia del Ministerio Público, dado que el homicidio es un delito de acción penal pública, constitucionalmente y a través de su ley orgánica, pues también se establece que el Ministerio Público va a ejercer a través del fiscal general el ejercicio de la acción penal pública. Son hechos que de alguna manera tienen tal gravedad e impacto en la sociedad que no se requiere de un acusador particular, sino es obligación del Estado a través del Ministerio Público iniciar o promover la iniciación de un proceso ante un órgano jurisdiccional y dirimir esa situación o esclarecer esa situación. Bueno, entonces vemos esa situación, el Ministerio Público aporta la evidencia, es el ente en un momento dado que se va a encargar de la investigación y aportar las pruebas que se constituyen las evidencias que va a recibir el juez dentro del debido proceso. Pero dentro de las investigaciones determina que efectivamente pues murió Pedro, pero este murió a consecuencia, y quiero que escuchen bien lo que les voy a decir, de veneno. Él fue envenenado. Entonces, estamos viendo acá de que es cierto que un sujeto mató a otro, pero hay un elemento interesante, y es el hecho de que se valió o utilizó veneno. Ahora, las condiciones jurídicas, y estoy hablando de la descripción hipotética de una conducta o comportamiento, pues hay una modificación, hay un cambio, porque es cierto, mató a una persona, pero utilizó veneno. Entonces, al haber un cambio en esa condición jurídica, la utilización de veneno como instrumento o medio para matar a otro, entonces, claro, las consecuencias ya no van a ser las que se habían establecido para un delito de, en este caso, de homicidio,
¿Cuál es la consecuencia? 123, Código Penal, 15 a 40 años. Entonces tendría que ser el 132 del Código Penal, que tipifica el delito de asesinato. Y como cambió esa condición jurídica, por supuesto, las consecuencias van a modificarse y van a ser no de 15 a 40, porque no es un homicidio, sino que es un asesinato. Claro, técnicamente el asesinato es un homicidio calificado, pero no quiero entrar en confusión con ustedes. Tenemos homicidio 123, asesinato 132. Pero la consecuencia va a ser una prisión, es una pena, en este caso privativa de libertad, que va a tener un mínimo de 25 y un máximo de 50. Entonces acá hay un cambio. ¿Derivado de qué? De que hay cambio en las condiciones jurídicas. O podría ocurrir lo siguiente. En el caso de que un individuo, imagínense, derivado de una colisión por imprudencia, en un accidente de tránsito, choca a otro vehículo, pues se cruzó un semáforo estando en rojo, colisionó con otro vehículo, le ocasionó lesiones al sujeto que conducía el vehículo. En este caso, llegan los bomberos, se lo llevan al hospital, y de alguna manera, pues, él va delicado, pero, y claro, derivada de esa acción va a ser sometido, ligado a proceso, el conductor imprudente. Se inicia el proceso, claro, aquí, pues, hay algunas circunstancias, pero aparte de que hay daños, hay responsabilidad de conductores, pero también hay lesiones, le ocasionó lesiones a otra persona. Como no fueron intencionales, sino fueron por la vía de la imprudencia, pues son lesiones culposas. Bueno, pues el otro sujeto, en este caso, está herido, y herido de gravedad. El proceso se va a incoar o iniciar por lesiones culposas, pero luego de una semana de hospitalización que tiene este sujeto, muere. Murió la persona víctima de ese accidente. Bueno, entonces, ¿qué creen que va a pasar? El proceso se inició por lesiones culposas, puede haber responsabilidad de conductores, pero acá hubo un cambio. Entonces, claro, ¿qué genera esta situación? Lo que va a generar es que ya no se va a... Y murió derivado de las lesiones ocasionadas por el accidente. Entonces, en ese caso, hubo un cambio. Las condiciones hipotéticas contenidas en ese supuesto se modificaron, porque a través de esa acción imprudente generó la muerte de una persona. Entonces, ya no va a ser una sanción por lesiones culposas, puesto que hubo cambio en las condiciones jurídicas. Y aquí el supuesto jurídico que contempla esa situación es el de homicidio culposo. Entonces, el proceso tendrá que ser modificado en cuanto al cargo que le están imputando al procesado. Ya no será el supuesto jurídico de lesiones culposas, sino va a ser en este caso homicidio culposo, y por lo tanto las consecuencias de derecho van a modificarse. Y podría seguir platicando de estos aspectos, pero me parece que ustedes van entendiendo, espero que sí, básicamente esta situación. Y ese es el corolario de la ley de causalidad jurídica. Y podría decirles también, es cierto que Juan mató a Pedro. Inicialmente, imagínense ustedes, pues, una herida por proyectil de arma de fuego. Luego de las investigaciones, se determina que efectivamente Juan mató a Pedro, pero, y que inicialmente podría parecer
que esa conducta califica como un homicidio, pero se determina de que Juan mató a Pedro, puesto que Pedro, a su vez, lo atacó, y la muerte fue producto de la legítima defensa por parte de Juan. Entonces, aquí nos encontramos con lo que técnicamente se conoce en nuestro Código Penal y también en la doctrina del derecho penal, la parte general de nuestro código, pues contempla una denominada causa de justificación, y dentro de estas causas de justificación aparece, entre otras, la legítima defensa. ¿Qué significa una causa de justificación? Pues significa que son circunstancias que están previstas en supuestos jurídicos normativos, no tiene importancia de conocer esta terminología, los conceptos jurídicos fundamentales, en donde se describen situaciones hipotéticas que en caso de darse van a justificar la acción, y a pesar de que el resultado, pues lamentable como la muerte de una persona, se dio, pero si se dan tres circunstancias que requieren nuestro Código Penal para poder, en este caso, establecer e invocar a favor del defendido, del procesado en este caso, la legítima defensa, que sería, por un lado, que haya una agresión ilegítima; segundo, falta de provocación suficiente por parte del sujeto que se defiende; y tercero, necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Si se dan esas tres condiciones, entonces, básicamente, opera la legítima defensa como una causa de justificación. Claro, he de comentarles, si a ustedes les interesa el tema, pues pueden verlo en su Código Penal. Van a encontrar que también se presume que esas tres circunstancias anteriormente mencionadas concurren en aquellos casos de aquellas personas que repelen un ataque que se da a lo interno o en propiedad, en morada ajena. Una persona que, por ejemplo, 2 de la mañana, pues tiene la costumbre de bajar a la cocina a tomar agua, pero bajando las gradas ve que en medio de la sala hay un individuo que está, en este caso, pues sustrayendo objetos de valor. Y obviamente esta persona, pues, en este caso el propietario del inmueble, tiene licencia de tenencia de arma de fuego, la puede tomar y puede en un momento dado repeler esa agresión y mata a la persona. En todo caso, es interesante cómo el Código Penal establece que se presume que esas tres circunstancias se dan para aquel que repele a alguien que ha ingresado en morada ajena. Es una presunción. Claro, estos temas los van a ver ustedes en su teoría general del derecho, pero se los tenía que comentar. Entonces, acá se determina de que efectivamente, pues, el resultado lamentable que fue la muerte de Pedro se debió a la defensa legítima que realizó Juan en su persona. Entonces, obviamente no se pueden aplicar esas consecuencias para un homicidio, mucho menos para un asesinato, sino que el hecho se justifica y por lo tanto no se puede requerir una conducta distinta, puesto que el mismo código establece que no habrá deducción de responsabilidad penal si concurre y se logra demostrar, por supuesto, la legítima defensa como causa de justificación. Bueno, podría seguir acá, me encanta, pues, cátedra de Derecho Penal, pero vuelvo con ustedes. Es importante que tomen en consideración que cuando estudien la ley de causalidad jurídica, deben tomar en consideración 4 puntos importantes, los pueden leer en este momento en su pantalla. Bueno, lo primero, el supuesto jurídico. El supuesto jurídico, como simple hipótesis,
Pues lo vamos a encontrar en un plano de abstracción, está en plano abstracto. Quien hiciere esto, si ocurriera lo otro, etcétera, etcétera. ¿Entienden? Es una simple hipótesis. Está planteada, está plasmada en la norma jurídica y podría ser de que esa conducta, esa circunstancia o ese fenómeno natural fue previsto hace 10, 15 o 20 años atrás en la ley y ahí está, en la norma. Y que al día de hoy esa norma que contempla ese supuesto no se haya realizado. La conducta o la circunstancia o el fenómeno que está previsto, pero la norma está vigente. Entonces, el supuesto como hipótesis se encuentra en ese plano de abstracción. Alguien dijo, del dicho al hecho hay que, ya ustedes saben la respuesta. Entonces tenemos por un lado el supuesto en abstracto como hipótesis, que es, y por otro lado el punto número 2, la realización de ese supuesto, la realización de esa hipótesis. Debemos distinguir estos dos componentes. La realización, vamos a entender materialización o concretización del supuesto. Entonces, el supuesto puede realizarse o puede no realizarse. Puede suceder la conducta, circunstancia o fenómeno previsto en la norma o puede no suceder. Pero veamos, ese supuesto jurídico se realizó, se materializó o concretizó. ¿A través de qué? De alguna de estas dos vías. Acto jurídico o hecho jurídico. A través de un acto o un hecho jurídico, que son los vehículos o medios de realización de los supuestos, puede en todo caso concretizarse, realizarse, materializarse esa hipótesis. Y entonces acá estamos viendo de que el supuesto se realizó, materializó o concretizó a través de un acto o de un hecho jurídico. Aquí estoy utilizando estos otros dos conceptos jurídicos fundamentales materiales, acto y hecho jurídico. Pues bien, entonces estamos hablando ya de un supuesto jurídico que se realizó. Por lo tanto, al haberse realizado el supuesto, ¿qué es lo que viene? El surgimiento de las consecuencias jurídicas. Ese punto número 3 que nos dice la actualización. Actualización vamos a entenderla como el surgimiento. Será, en este caso, la acepción, sentido, significado que vamos a darle a la actualización. Surgen las consecuencias jurídicas, surgen las consecuencias de derecho, deriva de que se realicemos distinguir esta situación. La vinculación o relación que existe entre el supuesto realizado y el surgimiento o actualización de las consecuencias. Luego, surgieron las consecuencias jurídicas o las consecuencias de derecho. ¿En qué se traducen las consecuencias? ¿Se recuerdan la definición que les di? El efecto derivado de ¿qué? De la realización del supuesto, que puede tener 4 variantes o variables. Las consecuencias jurídicas. Nacimiento, modificación, transmisión o extinción. ¿De qué? De derechos subjetivos y deberes jurídicos. Ahí va otro par de conceptos jurídicos fundamentales. Bueno, entonces vamos a distinguir que surgieron o se actualizaron las consecuencias, pero el punto número 4 también es importante. Porque si bien es cierto, surgen esas consecuencias que se traducen en derechos y deberes, podría ser que esos derechos se ejerciten o no. O podría ser que esos deberes se cumplan o no. Claro que se los voy a seguir explicando. Si ustedes pueden distinguir estos 4 puntos, me parece que van a tener la capacidad de poder entender lo que yo he denominado bloques relacionales
de la denominada ley de causalidad jurídica. Sigo acá con ustedes. El primer bloque que se va a dar entre el supuesto jurídico en abstracto y la realización, materialización o concretización efectiva va a tener carácter contingente. Entonces tenemos que distinguir el supuesto como hipótesis en abstracto y la realización, materialización o concretización de la misma. Dado que puede ser o no ser, puede suceder o no suceder, puede realizarse o no realizarse, esto le da ese carácter contingente. Y noten la segunda expresión, ese segundo párrafo. Esto significa que la existencia de una norma no determina el hecho de la realización del supuesto. Está previsto el acontecimiento natural, la conducta humana o la circunstancia, pero esto no necesariamente implica de que va a realizar. Está previsto, sí, pero ya van 10, 15 o 20 años y la norma está vigente, pero no ha habido todavía una conducta o una circunstancia o un acontecimiento natural que realice el puesto. Previsto está y está en abstracto. Es más, me parece que les había comentado a ustedes, y si no, pues se los vuelvo a comentar, de que a lo interno del Congreso, pues también una comisión de deslegislación, hay una actividad que implica, por supuesto, estar en un monitoreo constante de la normativa vigente en nuestro sistema jurídico nacional y determinar, bueno, esto es en teoría, voy a aclarar, en teoría. Entonces, tienen esa función de estar monitoreando constantemente y determinar qué leyes que están vigentes en nuestro país ya no son, en este caso, funcionales, puesto que han sido rebasadas por el contexto histórico-social y por lo tanto siguen siendo normas de derecho vigentes, sí, pero ya son inoperantes. Fueron rebasadas en tiempo y espacio y por lo tanto siguen vigentes y ustedes saben que hay un principio general del derecho que está plasmado en nuestra ley del organismo judicial en el artículo, por supuesto, es el artículo 8, que nos dice, y es el principio del paralelismo de las formas, las leyes, en este caso, serán derogadas. La derogación de las leyes será a través de una ley. Las leyes, en este caso, serán derogadas por otras leyes. Una ley, para poder perder vigencia, necesita de otra ley que la derogue. Las leyes se derogan por leyes posteriores. Y hay algunas condiciones hipotéticas. Totalmente porque la nueva ley regule regulado por la ley anterior, parcialmente por incompatibilidad de las disposiciones contenidas en la nueva ley con la inconstitucionalidad dictada en sentencia firme por la Corte de Constitucionalidad. Entonces, ¿qué estamos viendo? Claro, y termina ese artículo indicando de que por el hecho de la derogación de una ley no recobran o no recuperan vigencia las que ésta hubiese derogado. Entonces, esto significa que muchas veces hay normas que ya no son funcionales, quedaron rebasadas en tiempo y espacio, pero están vigentes. Entonces, es ahí en donde esa comisión de legislación debe darse a la tarea de determinar y ubicar esas leyes que están vigentes, pero que ya no tienen razón de ser o funcionalidad en nuestro sistema jurídico y por lo tanto, para poderlas derogar, tendrán que presentar las iniciativas de ley a efecto de que las mismas pierdan vigencia. Bueno, entonces, la existencia de una norma no va a determinar el hecho de que se realice necesariamente el supuesto. Puede estar previsto, sí, pueden pasar los años sin que esa situación pues haya ocurrido, pero está prevista. Por si algún día llega a ocurrir esa situación que está prevista. Pero entonces, ¿qué tenemos acá? En el primer bloque, que es este, es entre el supuesto y su efectiva realización. Tiene carácter
contingente esa relación. Relación entre qué componentes, el supuesto jurídico y la realización efectiva del mismo es contingente. Puede realizarse o puede no realizarse. Primer bloque relacional entre estos dos componentes, el supuesto y la realización del mismo, es contingente. Segundo bloque, el supuesto ya se realizó vía acto o hecho jurídico. Ya está realizado, materializado o concretizado. Por lo tanto, ¿qué es lo que viene a continuación? El surgimiento, la producción o, como se menciona anteriormente, la actualización de las consecuencias jurídicas. Aquí, pues en esta primera opción, pues tenemos a Juan y Antonia. Son novios, ellos tienen el deseo de contraer matrimonio, entonces ellos pueden realizar el supuesto jurídico del matrimonio, pueden casarse o no casarse. Y esto es contingente. Pero decidieron contraer matrimonio, realizaron el supuesto y por lo tanto van a surgir, y aquí pongan atención en esto, o se van a producir de manera necesaria las consecuencias jurídicas. ¿Y qué tenemos, por ejemplo, en este caso del matrimonio, en el 110, el marido debe protección y asistencia a su mujer? Está obligado a suministrar todo lo necesario para el sostenimiento del hogar, de acuerdo con las posibilidades económicas. 112, el Código Civil, por el matrimonio, claro, la mujer tiene derecho preferente sobre el sueldo, salario e ingresos del marido por cantidades que correspondan para alimentos de ella y de sus hijos menores. Entonces, ¿qué surgió acá? Entonces vemos que Juan y Antonia se casaron, realizaron un supuesto jurídico que podía haberse realizado o no, pero lo realizaron. Entonces aquí necesariamente surgen las consecuencias. ¿O creen ustedes que acaso dirá Juan al momento en que esté en la ceremonia del matrimonio civil ante notario y le diga, licenciado o licenciada, pues yo sí acepto, pero no quiero que me apliquen y quiero razonar mi voto? Alguno podría pensar así. No quiero que me apliquen el 110 del Código Civil, el derecho. No, o sea, no puede. Contrajo matrimonio, surgen las consecuencias. Y estas van a surgir de manera necesaria. Necesaria. ¿Entienden esto? Esto es necesario. Al realizarse la hipótesis normativa ipso facto, surgen derechos y obligaciones. Necesariamente. Entonces, acá llevamos, y quiero que tomen ustedes nota del listado de elementos. Por un lado está el supuesto. Puede suceder, puede no suceder, y esa relación entre el supuesto y la realización del mismo es contingente. Primer bloque. Segundo bloque. El supuesto ya se realizó, materializó o concretizó. Por lo tanto, necesariamente surgen las consecuencias. La relación que se da entre las consecuencias, entre el supuesto jurídico realizado y el surgimiento, producción o actualización de las consecuencias es necesaria. Es necesaria. Tercer bloque. ¿En qué se traducen las consecuencias jurídicas? Yo se los había comentado. La consecuencia jurídica es efecto derivado o que se produce por la realización del supuesto. Puede tener 4 variantes o variables: nacimiento, modificación, transmisión o extinción. ¿De qué? De derechos subjetivos y deberes jurídicos. Bueno, entonces acá tenemos en este tercer y último bloque relacional, por un lado, las consecuencias jurídicas surgidas, actualizadas, y por otro lado, la realización efectiva o cumplimiento efectivo de las mismas. La consecuencia que surgió, por un lado, y la realización o cumplimiento efectivo de esa consecuencia. Es contingente.
de Juan, por concepto de alimentos. Hay deberes a cargo de Juan, sí. El marido debe protección y asistencia a su mujer. Está obligado a suministrar lo necesario para el sostenimiento del hogar. Hay un deber jurídico, entre otros. Bueno, entonces, ¿surgieron las consecuencias? Sí. Entonces, pero puede suceder de que para el caso del marido, como obligado, puede, aunque no debe, dejar de cumplir con la obligación de manutención y de proveer lo necesario al sustento. ¿Él tiene el deber jurídico? Sí. Pero puede cumplirlo o incumplirlo. El cumplimiento o incumplimiento de esa obligación es posible que pueda darse. Y por el lado de la titular del derecho, que para el ejemplo, pues sería, en este caso, Antonia, pues ella tiene el derecho sobre el sueldo de Juan, como su esposo, pero ella, teniendo el derecho, siendo la titular de ese derecho subjetivo, lo puede ejercitar, lo puede hacer valer, o puede abstenerse y no lo hace valer. ¿Qué significa? Que el tener la titularidad de un deber o tener la titularidad de un derecho no significa que en un momento dado, y no se excluye la posibilidad de que el deber se cumpla o puede incumplirse, o el derecho se ejercite o se abstenga de ejercicio. Y podría ser que la esposa dijera, pues yo no necesito nada del marido, yo para eso tengo una profesión, voy a trabajar y no le voy a pedir ni un solo centavo, pues ya tiene derecho, sí, pero no lo está ejercitando. Entonces, esta dualidad, cumplimiento o incumplimiento del deber, ejercicio o abstención del derecho, le da un carácter contingente en este tercer bloque relacional a las consecuencias jurídicas surgidas y el efectivo cumplimiento o realización de dichas consecuencias. Entonces acá tenemos que la existencia de un deber jurídico no implica su observancia o cumplimiento, ni la adquisición de un derecho determina en todo caso su ejercicio. Es posible, como ya les comenté el ejemplo, los ejemplos, tener obligaciones y no cumplirlas, o tener derechos subjetivos y no hacerlos valer. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos estos tres bloques relacionales. Vamos a generar unas imágenes de los tres bloques. Lo anteriormente expuesto lo podemos graficar de esta manera. En el primer bloque vamos a entender y a tener por un lado el supuesto jurídico en abstracto y por el otro lado la efectiva realización, materialización o concretización de ese supuesto. Entre estos dos componentes se da una relación contingente, ya se los expliqué por qué. Puede realizarse o puede no realizarse. Puede ocurrir o no esa conducta, esa circunstancia o ese fenómeno natural plasmado en la norma. Entonces, es contingente por eso. Segundo, el segundo bloque lo vamos a tener ya en un supuesto jurídico realizado, materializado o concretizado. Que les había comentado anteriormente, las dos vías, formas o modos que se constituyen los medios de realización de los supuestos jurídicos, pues tenemos por un lado el acto jurídico y por otro el hecho jurídico. Entonces el supuesto jurídico ya se realizó, materializó, concretizó. Ya se produjo la causa, por lo tanto, se produce el efecto, la actualización o surgimiento de las consecuencias jurídicas que necesariamente van a surgir. ¿Por qué? Porque aquí ya Juan contrajo matrimonio con Antonia. Aquí Juan mató a Pedro. Entonces, necesariamente, al haberse realizado ese supuesto, surgen las consecuencias jurídicas. La relación es necesaria entre el supuesto realizado
y el surgimiento, producción o actualización de las consecuencias jurídicas. El tercer bloque va a ser entre las consecuencias jurídicas ya surgidas y el efectivo cumplimiento de las mismas. Noten que las consecuencias jurídicas se traducen en 4 posibles variantes, como efectos derivados de la realización de los supuestos. Las consecuencias jurídicas pueden implicar nacimiento, modificación, transmisión, extinción de derechos subjetivos y deberes jurídicos. Entonces, si bien es cierto, surgieron las consecuencias que para el caso del matrimonio, pues decíamos pues, que tiene, en este caso, Juan, la obligación de proveer lo necesario, tiene el deber. Es una consecuencia jurídica que surgió para él. Antonia tiene el derecho sobre el sueldo, salario, ingreso del marido. Entonces, por eso se decía que no necesariamente el ser titular de un derecho o de un deber va a implicar que el mismo se ejercite o no se ejercite, o que el deber se cumpla o incumpla. Puede dar esa posibilidad, y por lo tanto noten que la relación entre las consecuencias jurídicas que surgieron y el efectivo cumplimiento de esas consecuencias jurídicas, efectivo cumplimiento, ¿a qué se refiere? Ejercicio de esos derechos, cumplimiento de esos deberes, es contingente. Es contingente. Puede cumplirse o incumplirse. Y por lo tanto, estaríamos con esta sesión, pues, explicando básicamente los 3 bloques relacionales que integran la ley de causalidad jurídica. ¿Cuál es mi recomendación al respecto? Claro, este es el pensamiento lógico jurídico, es un razonamiento jurídico. Ustedes, pues, lo que están estudiando y lo que pretenden estudiar es ser abogados. Entonces, por favor, sí les voy a encargar, primero, pues, su puntualidad a las clases. Necesito un espacio para poder explicarles estos temas, y que de alguna manera, pues, también ustedes hagan lo que les corresponde, es estudiar. No esperen a escuchar por vez primera en las sesiones virtuales estos temas, y yo, por supuesto, voy a socializar el material y voy a volver entonces bueno, con ustedes al mosaico y poder generar algunas informaciones al respecto. Pero entonces tendríamos en este aspecto, vuelvo por acá, vamos por orden. En este caso, pues nos vamos al chat. Bueno, pues los saludos para todos. Vamos a determinar donde encontremos preguntas. ¿Qué pasará con nuestra clase de Classroom? Bueno, sí, les voy a informar sobre Jamie, no tenga pena, compartirá material de apoyo, por supuesto. En el caso de las clases de Classroom, he de comentarles algo. Estas fueron eliminadas derivado de la intromisión y, por supuesto, la intromisión de personas ajenas a la academia. En este caso, ya está creada la sección de ustedes, es una nueva sección, tiene un nuevo código de acceso. Entonces, la recomendación va a ser esta. Yo les voy a hacer llegar a ustedes el código para que se asignen a esa sección en Classroom, pero va a ser por la vía del correo electrónico, así como les envío los enlaces. Entonces, ustedes, la condición o requisito va a ser que se registren ustedes con sus nombres y apellidos completos. Nombres y apellidos completos, es su nombre legal, el nombre con ustedes se inscribieron en la universidad, completo. Luego, una sola vez van a inscribirse. No voy a aceptar duplicidad de registros de la misma persona. Entonces, por favor, les voy a encargar encarecidamente, y claro, yo les voy a dar las instrucciones a ustedes, pero ya se las adelanto, van a ser una sola vez, se inscriben, con una basta, no va a inscribirse 2 o 3 veces la misma persona en la misma sección, no se trata de eso. Y deben inscribir en su perfil, ustedes por supuesto van a poner sus nombres completos para evitar duplicidad de nombres o que pudiera haber algún homónimo. Entonces, por favor, acá en las sesiones, pues ustedes participan con iniciales de sus nombres, un nombre, un apellido, pero en esas clases virtuales voy a necesitar sus nombres y apellidos completos.
y que sea una sola vez que se inscriban. Entonces se las voy a hacer llegar por la vía de correo electrónico. Si alguien o algunos incumplen con estas instrucciones, por supuesto, disculpen, pero me voy a ver en la penosa necesidad de quitarlos del salón virtual de Classroom y tendrán que volver a inscribirse cumpliendo con esas condiciones que yo les pedí. Una sola vez, nombres y apellidos completos. Bueno, eso es para Jamie. Yo les voy a hacer llegar en próximos días estos códigos. Ahí voy a compartir material. Pregunta Carla, por supuesto. Ya estoy cargando en esas clases virtuales que ya fueron depuradas, por supuesto, ahorita. Entonces, todo el material que vamos a, con el cual pues ustedes van a tener material de lectura, guías de estudio, material audiovisual. Entonces, inclusive el laboratorio que ustedes desarrollaron, pues también lo voy a cargar ahí, su programa de estudios y otros elementos para apoyarlos, que los estudien y que, claro, de alguna manera, pues ustedes tengan material adicional de estudio a los materiales bibliográficos que ustedes tienen en el programa oficial. Entonces, vamos a establecer, Rosa Alcira, repetir las 3 causas. Pregunta Rosa, creo o supongo que se refiere no sé si es a la legítima defensa, pero pregunta Alcira, si es legítima defensa, pues como causa de justificación requiere agresión ilegítima, falta de provocación suficiente por parte del sujeto que se defiende y necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. No sé si a esto se refería, pero son las 3 causas que pide nuestro Código Penal para la legítima defensa. ¿Cuáles son los 4 que dijo? Bueno, aquí me vuelven a poner en otra situación. Los 4 que dijo, no sé si Ángel se refiere a las 4 variantes o variables que puede asumir una consecuencia jurídica, que serían nacimiento, modificación, transmisión y extinción de derechos subjetivos y deberes jurídicos. O no sé, Ángel, si se refiere a los 4 puntos que deben tomarse en consideración con la denominada ley de causalidad jurídica, el supuesto jurídico en abstracto, la realización del supuesto, el surgimiento de las consecuencias jurídicas y el cumplimiento efectivo de las consecuencias. Entonces, por favor, sí les encargaría que la pregunta sea mucho más específica, puesto que cuáles son los 4 que dijo, pues estoy especulando un poquito Ángel. Derechos subjetivos, ¿y cuál fue el otro que dijo? Si alguien podría responder mi pregunta. Bueno, en este caso, pues son deberes jurídicos. Bueno, en todo caso, pues veo que aquí ya le habían contestado, pues gracias a nuestro auxiliar de hecho, pues Wagner, pues gracias por la respuesta. En caso de divorcio, Juan tendría la obligación de proveer parte del salario a Antonia si tuvieran un hijo, por supuesto, tiene obligación. Y de hecho, comentarle, Javier, en este caso, la esposa, en caso del divorcio, ella puede renunciar a la pensión que le corresponde, pero no puede renunciarse en la pensión a favor de su hijo menor. Entonces, y claro, pues en este caso tendría que haber una garantía de cumplimiento de esa obligación y que de alguna forma existen los mecanismos para que a través del juzgado de familia pues pueda garantizarse el cumplimiento de esa obligación. Tenemos por acá, ¿por dónde regresará el parcial? Disculpe, bueno, pregunta María Andrea. Claro, pues ustedes van a tener material de apoyo en Classroom, como el semestre pasado, no se preocupen, ya está preparado el material. La plataforma para realizar el parcial, pues en este momento, pues estamos pendientes que nos confirmen si van a habilitar Moodle y poder generar por esa vía el examen. Entonces, todavía esta es la fecha en que no me han confirmado. Se ha dicho de que van a habilitar los salones, es un proceso bastante arduo el cargar esas secciones a Moodle, pero estaré esperando. Y claro, no se preocupen, yo de todos modos me voy a comunicar con ustedes por la vía de correo electrónico o en dado caso lo podemos hacer por Classroom cuando ya tengan ustedes inscritos, para informarles en dónde vamos a realizar nuestro examen parcial. Y por supuesto, fácil, examen parcial si estudian y si ponen atención y que en un momento dado pues hacen lo que les corresponde a ustedes.
¿Qué más tendríamos acá? Pues hay diferencia entre acto jurídico y hecho jurídico. Por supuesto, Brandon, cuando yo se los explique, la diferencia es que en el acto jurídico hay intención del sujeto o sujetos que realizan el acto de producir las consecuencias jurídicas. ¿Qué significa esto? Y cuando se realiza el acto, los sujetos que lo realizan desean, quieren la producción de las consecuencias. En tanto que en los hechos jurídicos, esas consecuencias que se producen no son queridas o deseadas por quien o quienes realizan el hecho jurídico. Claro, se lo voy a explicar en su momento. Bueno, en todo caso, ya no hay ninguna pregunta en el chat. Ya para finalizar, lo que voy a hacer con ustedes, pues voy a activar el sonido del sitio web. Ya ustedes tienen la oportunidad, si desean hacerlo, abrir el micrófono y realizar alguna intervención. Si tienen alguna pregunta, duda o comentario, si no, pues estén atentos a recibir el correo, cumplan con los requisitos de inscripción una sola vez, nombres y apellidos completos, van a tener su material. De hecho, ya estoy cargando el material en esas aulas virtuales. Y, por supuesto, utilizar las herramientas que tenemos con el debido respeto, como han estado haciendo, y tratar de tener, en este caso, el cuidado de evitar que personas ajenas a la clase pues tengan acceso a estos componentes que son de ustedes y para ustedes. Si tienen alguna pregunta, los escucho. Si no hay otra pregunta, pues mil gracias por su comprensión. Realicen el ejercicio de la actividad asincrónica del día miércoles. Si tienen dudas, por supuesto, en un momento dado, pues abriré en su momento un espacio para poder establecer. Hagan ese esfuerzo, vale la pena. Bienvenidos a mis cátedras de Introducción al Derecho, y creo que en este momento se dieron cuenta lo importante que es que podamos contar con un espacio virtual sano, sin interferencia de ninguna especie. Entonces, las medidas de seguridad son para ustedes, todos somos responsables. Sin más, les deseo una buena tarde. Si no hay preguntas, hasta el próximo día de clase nos vemos. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Se cuidan bastante, mucho Buenas gusto. tardes, Lic. Buenas tardes a ustedes, se cuidan. Feliz tarde, licenciado. Mucho gusto a todos. Buenas